Buenas tardes, mis amados. Dios les bendiga una vez más. De este lado, su pastora Sujei Núñez. Esta tarde quiero compartir una palabra con ustedes, la palabra de Dios, que es la que en estos tiempos nos ha mantenido firme, de pie y creyendo que todo está en las manos del Señor. Pero como siempre, antes de iniciar, vamos a orar, a agradecer al Señor por esta tarde preciosa que nos ha permitido compartir su palabra. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Gracias una vez más, Dios de la gloria, porque tú nos has permitido, Señor, usar estos medios para llevar tu palabra a tantas personas como puedan escucharla. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Es y será siempre para ti. Te pido, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mis labios llegue a los corazones, dando frutos conforme a tu perfecta voluntad. Señor, tú has sido bueno, tú eres y serás siempre bueno. Nosotros estamos más que agradecidos de ti, porque podemos estar confiados completamente en lo que tú has determinado que harás. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Gracias, Señor, gracias por tanto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, como le comenté antes, quiero compartir una palabra y el tema de esta palabra hoy es: reconozcamos el poder de Dios. Reconozcamos el poder de Dios, con el único propósito de que nosotros en estos tiempos de pandemia, podríamos decir, en estos tiempos de tantas dificultades, podamos reconocer que por más difícil que parezcan los tiempos, Dios está en control y Él tiene en sus manos la solución a todo problema y a toda situación que estemos enfrentando hoy en día. La Biblia nos relata en varias historias cómo Dios capacita o capacitó en aquellos tiempos a varios hombres para una encomienda o una tarea en específico, como mismo lo hace hoy con cada uno de nosotros. Nos prepara, nos capacita, ya sea para el ámbito espiritual o para el ámbito secular, pero hoy por hoy el Señor continúa preparándonos y capacitándonos. Y a todos nos gusta sentirnos preparados y hasta cierto punto, diría yo, capaces y exitosos en cada cosa que nosotros emprendemos. Y el detalle no está en ser o no exitosos. Y si llegamos a hacerlo, pues lo que no debemos de pasar por alto es quién realmente nos ha hecho exitosos o quién nos ha dado la sabiduría para llegar hasta donde nosotros hoy nos podemos encontrar. Con mucha frecuencia escuchamos personas decir: todo lo que tengo es porque todo lo que lo he logrado con mis propias fuerzas, lo he logrado porque yo soy yo, porque ciertamente cada uno de nosotros ha tenido que hacer su parte para poder alcanzar una meta determinada, ya sea que usted se la haya trazado o una meta que Dios haya puesto en sus manos. Obviamente, hay una parte que nos corresponde a nosotros como humanos hacer, pero hay algo que determina, o más bien hay alguien que determina si nosotros alcanzaremos o no esa meta. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Veamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que nos hace entender que si algo nosotros alcanzamos, si en algún momento alcanzamos el éxito, no es porque nosotros somos fuertes, sino porque le ha placido al Señor permitirnos alcanzarlo. Por eso vemos tantas personas que sí alcanzan el éxito
y de repente los vemos allá abajo otra vez, donde una vez estuvieron. Y decimos o nos preguntamos, ¿qué pasó? Estaba bien posicionado, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa persona? Que ahora no se encuentra en el lugar donde entendemos que debería estar. Es sencillo lo que pasó. Esa persona se olvidó de que quien le permitió alcanzar el éxito fue el Señor. Y eso hizo que se cayera de nuevo. Y hablando un poco de lo que es la sabiduría, nosotros tenemos el mejor ejemplo en la Biblia. Lo vemos con el rey Salomón. No vamos a leer la historia completa, pero sí quiero que leamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Lo tengo acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Del 7 saltaremos al 10 y llegaremos al 12. Dice, aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió a Dios. Vamos al versículo 10. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para que sepa dirigir este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Respondió Dios a Salomón, por cuanto este ha sido el deseo de tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te procuran muerto o el mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto sobre rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. Amén. Vemos ahí a Salomón. Era una conversación a través de un sueño que tenía el rey Salomón con Dios. Muchos ya conocen la historia de que Salomón fue el sucesor de David al trono. Y cuenta la Biblia, me encanta esta historia porque nos hace entender tantas cosas. Dice la palabra de Dios que el reinado de Salomón fue el reinado más próspero del pueblo de Israel. Hubo abundancia durante muchos años. También sabemos que en un momento Salomón desvió su corazón del propósito de Dios y se inclinó para adorar a otros dioses debido a una relación con una hija de un faraón con la cual él se casó. Pero donde quiero enfocarme en esta porción de la palabra es donde nos especifica de dónde proviene la ciencia y la sabiduría. Dice que Salomón pidió a Dios. El Señor le preguntó, ¿qué tú quieres que yo te dé, Salomón? Salomón pudo haberle pedido riquezas al Señor, como dice la palabra. Pudo haberle dicho, yo quiero que tú me alargues los días en esta tierra para disfrutar de todo el bienestar que tengo. Sin embargo, dice que Salomón le dijo, quiero que me des sabiduría y ciencia, porque ¿cómo puedo yo gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá hacerlo? Entonces, es importante que tengamos bien claro que la ciencia y la sabiduría que cualquiera de nosotros puede alcanzar viene de parte de Dios. El hombre no creó la ciencia ni la sabiduría. Dios pone en el hombre la ciencia y la sabiduría. Entonces, gloria a Dios. Si vamos a Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 9, que es la porción de la Biblia, de la palabra de Dios, el Señor me señaló para este mensaje. Quiero que vayamos y leamos ahí. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo de inmediato. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 11, 1 al 9. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Nos encontramos allí con los hijos de Noé y todos los que con ellos estaban luego del diluvio. Ellos se encontraron, había un plan, había un propósito, y era que cuando ellos desembarcaran, debían de esparcirse por todo lugar, poblar la tierra. Sin embargo, al ellos llegar a aquella llanura, aquella tierra de Sinar, como dice la Biblia, ellos se encontraron cómodos allí. Hablaban, toda la tierra hablaba una sola lengua, un solo lenguaje, lo que les permitía a ellos comunicarse entre sí y entenderse de una manera perfecta. Estaban de acuerdo, estaban unánimes. Ellos se pusieron de acuerdo en lugar de cumplir con lo que había establecido previamente Noé, posiblemente en el arca. Luego que llegan a tierra, se ponen de acuerdo entre sí y deciden hacer algo que estaba muy lejos de lo que ellos habían planeado antes de llegar a la tierra de Sinar. Deciden construir una torre, hacer una ciudad para ellos permanecer en aquel lugar y abortar el propósito, el plan que ellos habían diseñado antes de llegar a tierra. Ese plan era perfecto porque ellos podían comunicarse, ellos podían estar de acuerdo, ellos podían relacionarse, se sentían cómodos uno con otros. Pero en lugar de ambicionar una progresiva expansión de sus fronteras, extendiéndose pacíficamente bajo la divina protección, trataron de hacer su propia ciudad fortificada. Automáticamente nosotros abortamos el propósito, el plan de Dios, como fue el plan que ellos diseñaron antes de llegar a tierra, esparcirse por todo lugar. Cuando nosotros salimos del plan de Dios, perdemos su protección. Leímos anteriormente parafraseamos un poco la historia del rey Salomón. Mientras Salomón estaba bajo la dirección de Dios, antes de corromperse, antes de prostituirse, antes de hacer alianza con mujeres que estaba prohibido hacerla. O sea, el Señor le había prohibido a ellos tener con la hija del faraón, con una hija de un faraón se casó. Dentro de sus 700 esposas y 300 concubinas, una era la hija de un faraón. Cuando Salomón cometió aquel error, la protección divina de Dios se apartó de él. Lo mismo pasaría con los hijos de Noé en aquel momento, cuando llegan a la tierra de Sinar e intentan construir su propia ciudad. Quiero volver a leer Génesis 11:4, que es el versículo clave
para este mensaje. Dice, después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y yo me detenía un momentito en este versículo y analizaba y concluí pensando que esto huele a rebelión. La rebelión no es más que un levantamiento contra una autoridad o un gobierno en especial, cuando se realiza con el fin de derrocarlo y de sustituirlo por otro. Ellos pensaban llegar hasta el cielo con su construcción y hacer un nombre, hacer una fama de lo que ellos habían hecho con sus propias manos. Lejos de sus pensamientos estaba que quien le permitió llegar a aquel lugar, y de hecho el dueño de aquella llanura, estaba observando lo que ellos estaban haciendo. Y no solamente lo que estaban haciendo, sino el sentir de su corazón. Dice Proverbios 16:1, del hombre es hacer planes en el corazón, de Jehová es poner la respuesta en la lengua. O sea que nosotros en nuestros corazones hacemos muchísimos planes, determinamos hacer cosas, pero al final, quien tiene la última palabra, quien decide si realmente esos planes se harán realidad, es Dios, no somos nosotros. Aunque usted ponga de su parte, aunque usted haga el esfuerzo que usted entiende que debe de hacer para alcanzar una meta trazada en su corazón, sin la aprobación de Dios, Dios va a determinar si se hace realidad o no. Jehová decidió descender y barajarle un poco los planes que ellos tenían en su corazón. El Señor podía erradicarlo porque ellos merecían la muerte por tal rebelión. Pero la misericordia infinita de Dios los alcanzó también. Dice que descendió y dijo, vamos a confundir sus lenguas. Vamos a impedirle que se puedan comunicar entre sí. Porque con estos no hay forma de hacerles volver atrás. Solamente si no pueden entenderse, dejarán de hacer lo que están haciendo. Y así cumplió con el propósito diseñado previamente. Dice que confundió sus lenguas y los esparció sobre toda la faz de la tierra. Y tuvieron que dejar de construir aquella torre, aquella ciudad fortificada, con la cual ellos en un momento soñaron. Y hoy por hoy todos esperan un mensaje, ¿verdad? Relativo al tema que está en el tapete, coronavirus. Y usted tal vez se pregunte, pastora, ¿qué tiene que ver todo esto? Todo lo que hemos compartido con el tema que actualmente está viviendo la humanidad. Y veamos las consideraciones y resultados de Dios sobre este asunto. Y hagamos un paralelo con la situación actual de la humanidad. Primero, el Señor le permitió a ellos que avanzaran la construcción, dándole tal vez tiempo para que ellos se arrepintieran de lo que estaban haciendo. El Señor le dijo, construyan tal vez, vamos a dejar lo que hagan. Y cuando decidió descender, entonces tomó una decisión drástica. El Señor le ha dado al hombre mucha larga con todo esto de la ciencia y la sabiduría. Pero el hombre se ha creído más sabio que el mismo Dios, que aquel que le dio la sabiduría. Sin embargo, hoy nos encontramos varados ante un virus mortal. Ojo con esto, mortal. Y sin poder encontrar el antídoto. Han pasado ya meses y no se encuentra el antídoto al coronavirus.
Hoy el hombre ha tenido que bajar un poco el hombro que un día quiso inclinar por encima de Dios. El Señor nos ha hecho entender que es necesario que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que el poder está en Él, que la sabiduría viene de Él, que la ciencia viene de Él. Segundo, Dios había intentado con sus mandatos y advertencias hacerle desistir de este proyecto, pero todo era en vano. No había forma de que aquellos hombres volvieran atrás con sus planes, desistieran de aquella idea de construir un nombre, de construir una ciudad fortificada, porque ese no era el propósito de Dios. Gloria a Dios. El Señor se vio obligado a tomar otras medidas para guardar el mundo en orden y atar por las fuerzas las manos de aquellos que no se querían someter a la ley de Dios. ¿De cuántas maneras el Señor ha llamado la atención de la humanidad? Y no ha habido forma de que el hombre vuelva su rostro al Señor. Nos hemos convertido en un pueblo de dura cerviz que no ha querido doblegarse delante del Dios Todopoderoso. Y aunque duele muchísimo decirlo, pero si el diablo, el Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús, creó este virus, Dios lo está usando para llamar la atención de su creación. Dios está usando este virus para decirle a la humanidad: reconozcan que de mí viene el poder. Reconozcan que yo soy Dios. Reconozcan que si algo ustedes pueden hacer es porque yo se lo puedo permitir. Gloria a Dios. Adoramos tu nombre, Señor. El mundo ha provocado a ira a Dios. El mundo ha provocado la ira de Dios, lamentablemente. Y hasta que la humanidad no se humille de corazón y los grandes científicos, los biólogos, todos los que tienen que ver con la fabricación de este antídoto, no reconozcan que Dios es Dios y solo Él puede abrir su entendimiento. Solo Él puede darle la dirección, la guía, lo necesario para preparar este antídoto. Hasta que el hombre no reconozca el poder y la autoridad de Dios, esto no va a parar. Es necesario que la humanidad se humille delante de Dios y le reconozca como lo que Él es, el único y verdadero Dios, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, soberano. Solo Él, en Dios, amados, está el poder, la autoridad para hacer que este antídoto sea hecho. Gloria a Jesús. 3 cosas pasaron con aquellos hombres, con los hijos de Noé. Fue confundida su lengua. Se detuvo la construcción de la torre o de la ciudad. Los edificadores fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, como fue el plan inicial. Y hoy te quiero dejar con una pregunta retórica. ¿Qué más tiene Dios que hacer para llamar tu atención?
¿De qué manera Dios puede provocar que la humanidad vuelva su rostro a Él? Como fue el plan inicial. Fuimos creados para adorarlo a Él, solo a Él. Y si Dios tiene que provocar cosas aún mayores para llamar la atención de la humanidad, lo va a hacer. En nosotros, en la humanidad, está la opción de que esto se detenga o continúe. Sí es cierto, quedarnos en casa, las prevenciones del lugar, todo eso es excelente, pero hay algo más profundo que el Señor está demandando de este pueblo. El Señor está demandando que nos humillemos por completo. Él está llamando tu atención y es necesario que nos volvamos a Él para que todo esto pare, para que todo esto termine. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos a detener esta pandemia con una humillación genuina en nuestros corazones. Si inclinamos los hombros pensando que vamos a ser más grandes que Dios, si nos sentimos que éramos súper poderosos, pues mira, como hoy se nos cayó el sueñito, estamos varados en algo que es mortal, en un virus. El Señor quiere librarnos de todo esto, pero es necesario que nos volvamos a Él. Es necesario que nos humillemos. Es necesario que reconozcamos que el poder es de Él, que la sabiduría viene de Él, que la ciencia viene de Él. Y a Él será toda la gloria en el nombre de Jesús. Oremos en esta tarde y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, amado mío. Exaltamos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Tuyo es el poder. Tuya es la sabiduría, Señor. Padre, en esta tarde nos ponemos de acuerdo, Jehová, para decirte que tú eres grande, que tú eres poderoso. Señor, tú sabes cómo lo vas a hacer. Necesitamos humillar nuestros corazones a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú eres Dios y serás siempre Dios. Nos humillamos ante tu presencia, amado mío. Señor, que esta palabra pueda llegar a los corazones y traer cambios, traer transformaciones, que provoque un cambio en los pensamientos de cada uno. En el nombre de Jesús, grande eres tú y grande es tu misericordia. Oh Jehová, Dios poderoso, santo, 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 aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Rey, te adoramos. Gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartir con nuestros hermanos a través de las diferentes redes sociales. Gracias una vez más. Toca las vidas. Toca los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Que en todo tiempo reconozcamos que tuyo es el poder, Maestro, y que solo tú puedes traer cambio a esta humanidad, que solo tú puedes, Dios mío, traer solución a esta pandemia. En ti, oh Dios, en ti, Señor, está el antídoto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Gracias una vez más por este privilegio que nos brinda de poder llevar tu palabra, Señor.
Gracias, 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 amado mío. En el nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero tener una próxima oportunidad y poder compartir contigo nueva vez la palabra del Señor. Hasta la próxima. Bendiciones.